¿Eh? No me parece, estaba, ahí está. Estaba grabando, ¿eh? Lo tenía acá abajo, no aparecía ahí en la ventana, pero estaba grabando, ¿eh? Bueno, Ah, seguimos. bueno, gracias. Esperemos que se haya grabado, después vamos a verificar cuando veamos el resultado. Los efectos, ¿sí? Bueno, eso es. La otra parte de la pregunta es, ¿por qué mecánica? ¿Sí? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el concepto de mecánico? La idea de la mecánica, una la tiene que remontar a cómo funciona un motor, ¿no? Un motor funciona, digamos, tiene movimientos armónicos y repetitivos a la vez, ¿sí? Algo que siempre se mueve de la misma manera y de manera armónica, ¿sí? Entonces, lo que hace esta solidaridad, estos movimientos, estas relaciones intersubjetivas de solidaridad, se dan de manera regular y a su vez armónica. ¿Sí? Hay una armonía que prevalece en este tipo de sociedades. ¿Sí? Cuando se rompe la armonía es que cuando aparece este daño tan fuerte que se siente a esa conciencia común, ¿no? Cuando los grupos son cada vez más cerrados, más integrados, eso lo vemos inclusive en la actualidad, ¿no? O sea, estas relaciones de solidaridad mecánica las vemos también en determinados grupos. O sea, cuando el grupo está muy integrado, muy cerrado, cualquiera que genere una conducta que esté por fuera de esa manera de vincularse, aparece como el grupo inmediatamente interviene de manera sancionatoria, ¿no? Muy fuerte, ¿sí? Porque ese grupo está muy integrado. Cuando un grupo está muy integrado, eso aparece en las escuelas, por ahí Graciela lo pudo haber visto en su trayectoria docente, ¿no? Cuando hay un grupo muy integrado y viene un chico nuevo, ¿no? Que se incorpora por ahí a mitad de año o a fin de año, lo que cuesta que ese chico se incorpore, ¿no? O que el grupo lo incorpore, ¿no? Porque hay que como romper una barrera, porque ese grupo está integrado, está como muy cohesionado. Entonces, lo mismo cuando uno está en un grupo de amigos y bueno, yo quiero pertenecer a ese grupo y no te dan bolilla, no te llaman, como que uno le cuesta incorporarse porque ese grupo está cohesionado, integrado, ¿no? Entonces, bueno, la solidaridad mecánica es ese modelo, ¿no? Tan cerrado, integrado, todos somos iguales, así como mimetizados, fuertes. Bien. Y entonces, una de las cosas, avancemos en la pregunta 11, dice, ¿qué función cumple la pena en el marco de la solidaridad mecánica? Eso ya más o menos lo explicamos, ¿no? Esta cuestión expiatoria, ¿no? Y el objetivo de la sanción siempre es la búsqueda de ¿qué? La búsqueda de la cohesión social. O sea, cuando alguien rompe, digamos, esa cohesión social, la sanción, el objetivo será volver a sanar esa ruptura, ¿no? Ese daño que se hizo a la cohesión social. Esa es la idea de Durkheim de la sanción. La sanción es para fortalecer la cohesión social, no tiene otro objetivo. ¿Mm? Bien. Y la otra cuestión también es reparar el daño que se hace, ¿no? Que se ha ocasionado a la sociedad. El daño es romper la cohesión. ¿Sí? Eso es. Y la sanción también supuestamente es proporcional a la conducta desviada, diría Durkheim, ¿no? La conducta que sale de la normalidad. La conducta patológica también va a hablar de patología, ¿no? Lo que sale de lo normal es patológico, ¿sí? Entonces, la sanción tiene que ser proporcional. Es un poco la idea de ojo por ojo, diente por diente, ¿no? O sea, el que mata muere, ¿sí? Así, digamos, esa es la lógica de la solidaridad mecánica, ¿no? O sea, por eso hay como en las sociedades actuales cuando se producen estos delitos muy de la intimidad, ¿no? O sea, delitos de violación, delitos de abuso sexual,
o sea, que atentan contra esa parte más primaria de nuestra constitución personal, la reacción de la sociedad es fuerte, ¿no? O sea, hay que matar o hay que, o lo que pasa en las cárceles, ¿no? Con los violadores. Los violadores en las cárceles tienen que ser violados. O sea, es como una norma, ¿no? Muy fuerte. Bueno, eso es un ejemplo de solidaridad mecánica muy fuerte, ¿no? O sea, no merecen vivir un violador, ¿no? O sea, por el daño que ha hecho, ¿no? En otras épocas, el que mataba moría, o sea, existía la pena de muerte, ¿no? El que mataba moría en la horca, o decapitado, o en la hoguera, depende del contexto y depende del tipo de sanción, ¿no? O sea, el hereje en una religión, ¿no? En un momento dado, ¿no? En la Santa Inquisición, lo que fue eso, ¿no? La persecución, y aquel que se iba de la normativa religiosa, era castigado con la hoguera, ¿no? Las mujeres, la idea en la Edad Media de la constitución de la mujer como la bruja, ¿no? Como aquella que sale, digamos, de la orga sacerdotal y es fuertemente sancionada con la idea de brujería, de bruja, y segundo, muerte en la hoguera, ¿no? Esas son relaciones de sociedades donde prima la solidaridad mecánica, ¿no? Bien, avancemos entonces. 2. Establecer la diferencia entre la sanción en el marco de la solidaridad mecánica y el de la solidaridad orgánica. Bueno, entonces acá podemos hacer un cuadrito donde, por ejemplo, en la solidaridad mecánica, por ahí no hablamos lo que es la solidaridad orgánica, ¿no? Nos quedó un poquito esa parte, no sé si, no me acuerdo si nosotros lo vamos a ver, pero por ahí no, es como una falencia del texto, ¿no? No desarrolla mucho porque la sobreentiende, ¿no? Pero la solidaridad orgánica básicamente se basa en, primero contextualizada en la sociedad moderna, primero, ¿no? O sea, cuando hablamos de la sociedad moderna, la solidaridad que va a primar va a ser la solidaridad orgánica, ¿sí? Hay un desarrollo en la división del trabajo, se profundiza en la división del trabajo. Entonces, hay un proceso de especialización del trabajo, ¿sí? Por lo tanto, lo que prima, y ahí va a estar una de las diferencias con la solidaridad mecánica, no son las semejanzas, sino son las diferencias. Y las diferencias generan cooperación. ¿Sí? No imito, no repito, sino que coopero. Cooperar significa yo hago una parte y vos haces la otra, y entre los dos hacemos el todo. Eso es la idea de cooperación, ¿sí? No es que todos hacemos lo mismo, cooperar, no. ¿Sí? Entonces, esta es la idea, y es orgánica, ¿por qué? Porque nos remite a la idea del organismo como un todo, ¿no? ¿Cómo funciona el organismo? El organismo funciona, cada parte, que es un órgano del cuerpo, de manera, cada órgano tiene una función y está en equilibrio con el conjunto. Entonces, y esa es la idea de solidaridad orgánica, ¿no? Cada parte cumple una función y todos hacemos al todo. Cada parte hace al todo, ¿sí? Cada parte coopera con la otra parte, ¿no? Con el cuerpo humano. ¿Sí? Cada órgano tiene su función y coopera con el otro y tiene que estar en armonía, ¿sí? La idea de salud es una idea de cuerpo armonioso, ¿no? Que está todo funcionando a una determinada temperatura, etcétera, etcétera. Cuando aparece el virus, aparece que se nos va la temperatura a cualquier lado, se rompe esa armonía y comienza la disfuncionalidad. Bueno, esa es la idea de solidaridad orgánica. O sea, orgánica en ese sentido porque nos remite a cómo el organismo del cuerpo humano está organizado, ¿sí? Y se basa en esto, en estas características que decíamos recién, diferentes a la mecánica. Y la norma o el derecho que nos va a servir como objeto empírico para pensar, objetivar y ver la cosa, o sea, ¿dónde vemos esta solidaridad? Bueno, en el derecho resarcitorio. O sea, ya nos va a ser el derecho penal, la expiación, sino el resarcir, es volver a poner las cosas en su debido lugar.
Eso es resarcir, ¿sí? Por eso es resarcitorio, ¿sí? Bueno, ahora entonces vayamos a la pregunta 12, digamos que completamos esto de la solidaridad orgánica, ahora sí podemos comparar las dos, ¿sí? Entonces, la sanción en la solidaridad mecánica va a ser va a ser de carácter expiatorio, acuérdense, ya lo explicamos el concepto. ¿Sí? En el caso de la solidaridad orgánica va a ser eh, resarcitoria, ¿sí? Una es expiar, quiere decir purificar mi culpa, ¿no? Un daño que hice lo tengo que eh, y lo hago a partir de purificarme, sacarme esa culpa y ese daño a partir de una pena. En el caso resarcitorio es volver las cosas al lugar donde estaban antes. Eso es resarcir, ¿sí? En ese sentido es la sanción en la solidaridad orgánica. En el caso de la solidaridad mecánica, la sanción es proporcional al perjuicio ocasionado. ¿Sí? Por ejemplo, vos, un homicidio, bueno, 20 años de cárcel. Se evalúa que, bueno, que la sanción tiene que ser 20 años, porque por el delito que cometí. ¿Sí? En el caso de la solidaridad orgánica, es volver las cosas a su lugar. Es decir, yo te hice perder $1000, bueno, tengo que resarcirte con $1000. Y si tengo que darte algo más porque te hice un daño moral, bueno, entonces te daré un poquito más. O sea, es volver las cosas a su lugar, ¿sí? Bien. Yo usurpé, ahora que está el tema de las tomas de tierra, ¿no? En el derecho civil, digamos, obviamente que la lógica es la de la propiedad privada, entonces, cuando alguien viola la propiedad privada, básicamente lo que tiene que hacer es devolver esa propiedad a quien, ¿no? La violó, ¿m? Supuestamente, ¿no? Bien. En uno priva la conciencia común, ¿no? En la solidaridad mecánica, y en el otro, priman los estados débiles de la conciencia común, o sea, prima la conciencia individual, ¿no? En la solidaridad orgánica. En la solidaridad mecánica, la sanción une a las partes, ¿sí? Eh, en la solidaridad orgánica lo que aparece es las barreras que nos separan, ¿sí? O sea, la división de trabajo lo que genera es eso, ¿no? O sea, que hay divisiones que, bueno, que en algún punto provocan la solidaridad, pero también por eso Durkheim habla de la necesidad de, de trabajar sobre el descenso de la moral pública, ¿no? O sea, de la conciencia colectiva. Hay un debilitamiento de la conciencia colectiva, ¿sí? Bueno. Bien, en la solidaridad mecánica aparece la solidaridad positiva, en la solidaridad orgánica la solidaridad negativa, indirecta, ¿no? Una es directa, ¿no? Es claramente directa, ¿no? La solidaridad, y la otra es indirecta, ¿sí? Es lo que decíamos, ¿no? O sea, a partir de la profundización de la autonomía, ¿no? La especialización, la autonomía, genera una solidaridad diferente, indirecta, porque necesito al otro. En cambio, la otra es una solidaridad directa, ¿sí? Ahí, como todos somos iguales, todos vamos a hacer las cosas de tal manera de que formemos esta idea de lo colectivo. ¿M? Por eso es solidaridad positiva. ¿M? Bien. Ahora, a ver, un segundito. Ahora sí. Bueno, seguimos un poquito, a ver que nos dé el tiempo. Avancemos con la pregunta 13, que es explicar a qué hace referencia Durkheim cuando se refiere a la concordancia y a la cooperación en el marco de la solidaridad orgánica.
Bueno, la concordancia, digamos, tiene que ver con la idea de evitar movimientos discontinuos, ¿sí? O sea, más allá de que, digamos, que la solidaridad orgánica es cooperación, pero también tiene que haber un movimiento en esa cooperación para que esa división de trabajo pueda funcionar de manera eficiente, ¿no? Por ejemplo, en una línea de montaje, cuando uno ve en la fábrica, ¿no? Una línea de montaje, este, si cada uno de los trabajadores no está atento y hace lo suyo, se rompe esa concordancia, ¿no? Esos, evitar los movimientos discontinuos. La concordancia es eso, ¿no? Es ponernos de acuerdo y hacer movimientos que se relacionan unos con otros, ¿sí? La cooperación está vinculado básicamente con la distribución de una tarea común. Entonces, ahí están los dos conceptos, ¿no? Que hacen a la solidaridad orgánica. Por un lado, la concordancia, que es evitar los movimientos discontinuos, ¿sí? Que tengan cierta armonía esos movimientos, evitar la discontinuidad de los movimientos, esa es la concordancia. La cooperación es la distribución de una tarea común. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia, no? Esas dos. Bueno, a eso nos referimos con la pregunta, ¿sí? Bien, avancemos con la pregunta 14, que es, ¿en qué sentido implica la división del trabajo en las conciencias? Acá, básicamente lo que ustedes tienen que tener en cuenta es, a mayor división del trabajo, mayor conciencia individual. A menor división del trabajo, mayor conciencia colectiva. O sea, que la división del trabajo, en la medida que se profundiza, que se avanza hacia la especialización, se avanza hacia la autonomía del sujeto y se avanza hacia la conciencia más individual. En la medida que las sociedades tienen menos división del trabajo, hay menos autonomía, más cohesión grupal, más conciencia colectiva. ¿Sí? Esa sería la idea. Es simple, digamos, ¿no? Es pura lógica racional, Durkheim. Es muy racional en sus cosas, ¿no? Así que bueno, avancemos con la pregunta que sigue. Explicar la comparación que realiza Durkheim entre la sociedad y el sistema nervioso. Bueno, Durkheim lo que hace es como hablábamos recién, ¿no? La solidaridad orgánica con el cuerpo, ¿no? O sea, ¿qué hace el sistema nervioso? ¿Qué función cumple el sistema nervioso en el organismo? ¿No? Regula las funciones de cada uno de los órganos, ¿no? Eso sería el sistema nervioso central, ¿sí? O sea, regula, o sea, hace que cada órgano cumpla su función de manera armoniosa, correcta, ¿sí? Que se produzca lo que se llama el trabajo fisiológico. Eso es el sistema nervioso. Ahora, nos quedan 10 minutos. Igual creo que llegamos. Entonces, en la sociedad, uno puede pensar, digamos, como comparación, ¿no? Que el derecho es el que regula la vida de las instituciones y de los individuos en sociedad. Entonces, ¿no? Entonces la comparación entre la sociedad y el sistema nervioso está dado en que el derecho cumpliría esa función del sistema nervioso de esa sociedad. ¿Mm? Digamos, de alguna manera lo que hace el derecho es regula la división del trabajo. ¿Mm? ¿Sí? Bueno, eso sería de alguna manera la comparación entre el sistema nervioso, ¿no? Humano y cómo lo comparamos con la sociedad, ¿no? O sea, el cuerpo humano con la sociedad, ¿cómo lo comparamos? No, bueno, en uno funciona el sistema nervioso para regular el funcionamiento de las partes de los organismos, en la sociedad funciona el derecho que regula la vida de las instituciones, ¿no? De cada una de sus
grupos, ¿no? Grupos, instituciones e individuos para vivir en sociedad están regulados a partir del derecho. ¿Sí? ¿Se entiende ese juego que hace ahí? Bien, la otra pregunta es la 16. ¿Cuándo una individualidad es nula y a qué tipo de solidaridad corresponde? ¿Sí? A ver si alguno lo puede deducir. Pregunto, a ver. Tenemos 8 minutos. A ver si alguno se anima. Yo puse, profe, que una individualidad es nula cuando prima la conciencia colectiva y se refiere a la solidaridad mecánica. Exactamente. Muy bien. ¿Sí? Es una pregunta, digamos, para chequear que todo lo que hicimos antes lo pudimos aplicar. ¿Sí? O sea, en la conciencia, o sea, en la solidaridad mecánica, en esas sociedades primitivas, ¿no? Antiguas, para Durkheim no existe la individualidad, por eso es nula. Existe la conciencia colectiva. ¿Sí? Eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? Bueno, la pregunta 17 es ¿cómo funciona la conciencia colectiva y la individual cuando la solidaridad está siendo producida por la división del trabajo? Bueno, esto más o menos ya lo explicamos, es una pregunta recurrente con la anterior, ¿no? A medida que se desarrolla la división del trabajo, se debilita la conciencia colectiva y se fortalece la conciencia individual. A medida que esa división de trabajo es más rudimentaria, se fortalece la conciencia colectiva y se debilita la conciencia individual. Esa es una relación según Durkheim. O sea, la función que cumple la división de trabajo, que es desarrollar los distintos tipos de solidaridades, va a tratar de pensarla en sociedades que se van complejizando, ¿sí? Por lo tanto, cumplen diferentes funciones esa división de trabajo en función, digamos, del desarrollo que tenga esa división de trabajo. Esa va a ser la visión que va a tener Durkheim de la división del trabajo. Después vamos a ver en Marx, por ejemplo, otra concepción de la división del trabajo, otra mirada desde otro lugar. ¿Sí? Pero va a estar bueno poderla comparar, ¿sí? Cuando lo veamos a Marx, esta concepción, ¿no? Estas diferentes maneras de ver la división del trabajo. ¿Sí? Bueno, ahí estamos, ya estamos terminando. ¿Sí? Tenemos 5 minutos. Por ahí yo lo que les diría es que ustedes puedan revisar después el PowerPoint y ahí ustedes van a tener ahí algunos conceptos que están bien separados, identificados, ¿no? Qué sé yo, tenemos en uno de los Power, ustedes tienen por ejemplo, cómo Durkheim piensa el desarrollo del pensamiento, no bien epistemológico esa idea, ¿no? Después, cómo demuestra que es una ciencia objetiva, la sociología, después las dos fórmulas célebres, ¿no? De considerar los hechos sociales como cosas, y el tema de la imposición de los hechos sociales, después la definición del fenómeno, cómo se define un fenómeno, eso está bueno, porque les va a servir para ustedes cuando tengan que hacer trabajos, identificar un problema en la institución, donde sea, está bueno tener esta ayuda porque te ayuda mucho, digamos, a poder establecer cómo se investiga, ¿no? O cómo se da, o uno trata de explicar un problema, ¿no? Entonces, primero se aísla, etcétera, etcétera. Bueno, ahí lo explicamos bien en el Power, ¿sí? Voy rápido porque se nos van los minutos. Después, hay algo ahí que yo quería explicar, que por ahí sí me voy a dedicar un segundo, es cómo se construye la explicación científica, ¿no? Durkheim. Esta explicación científica tiene tres características centrales para Durkheim. Primero, para la explicación es necesario buscar una causa eficiente y homogénea. Eficiente tiene que ver con lo que decíamos cuando hablábamos de cohesión y conciencia común, ¿no? O sea, el efecto viene de una causa. O sea que yo tengo que chequear que realmente esa causa produzca el efecto que yo estoy analizando. O sea, tiene que tener esa relación de eficiencia, ¿no? Tiene que tener relación el efecto con la causa. ¿Sí? Tiene que haber, y eso lo tengo que chequear, ¿sí?
Y homogénea quiere decir que un hecho social se explica a partir de otro hecho social. A eso me refiero con homogeneidad, ¿no? No solamente que tiene que ser eficiente, sino homogéneo. O sea que no solamente tiene que cumplir la función de ser la causa de ese efecto, sino a su vez no puedo explicar un fenómeno individual a un fenómeno social. Siempre un fenómeno social explica a otro fenómeno social. Esa es la idea de Durkheim. Un hecho social se explica con otro hecho social. ¿Mm? Bien. La segunda característica acá de la explicación, ¿sí?, es cómo realizo una prueba. O sea, ¿cómo pruebo yo? Viste que ahora estamos probando las vacunas, viste, bueno, ahí la fase 1, la fase 2, la fase 3, bueno, en sociología también tenemos que probar lo que nosotros vamos haciendo, ¿no? Las variables o las hipótesis que nosotros vamos armando, ¿no? Entonces, él dice que una de las formas es la variación concomitante. ¿Qué quiere decir esto? Variación concomitante. Porque la causa y el efecto yo los puedo transformar como dos variables, ¿no? El efecto, la variable independiente y la variable dependiente. Independiente y dependiente, ¿sí? Bien. Entonces, si yo a la causa la modifico, se tiene que modificar también el efecto para que sea concomitante. ¿Sí? Entonces, una prueba para verificar que esta es la causa que generó este efecto es si yo modifico en algo la causa, se tiene que modificar en la misma proporción el efecto. ¿Se entiende esa idea? Digamos, esa es la variación concomitante. Yo hago un trabajo, una especie de trabajo de laboratorio donde yo modifico la causa y si al modificar la causa se modifica el efecto, entonces hay una comprobación de que esa hipótesis es verdadera. ¿Sí? De que lo que yo estoy relacionando hay una relación eficiente y homogénea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se produjo una variación concomitante. Varía la causa y varía el efecto, entonces. ¿Se entiende? Eso. Y tercero, y ya me estoy yendo, nos queda un minuto, hay después el tema de la génesis histórica, ¿no? El otro aspecto que va a tener en cuenta Durkheim es esa génesis, ¿no? Por eso cuando analiza la corporación, ¿no? Primero la define en sus funciones, pero después va a la historia y ve cómo se produce esa génesis y desarrollo en la historia. Bueno, para poder terminar de explicar un fenómeno hay que volver a la historia y explicar su génesis, ¿no? En un proceso histórico. Para él, si no hay esa última parte, no hay explicación en sociología. ¿Sí? Bueno, y acá terminamos. Después está el otro power que habla... Muchas gracias, profe. Concepto de hecho social, etcétera, digamos, ¿no? Que ya lo hablamos en la clase pasada, pero que bueno, miren las power porque les va a servir para sintetizar. Así que bueno, nos vemos. Yo el trabajo práctico se los voy a mandar el lunes.